espero que se encuentren súper bien. Como ven a mis espaldas, hoy los voy a ver conmigo a conocer cómo es un centro comercial aquí en Cuba. Me encuentro en el centro comercial Carlos Tercero. Creo que todos los cubanos conocen cuál es este centro comercial. Y creo, no sé si estoy bien o estoy mal, déjenme en los comentarios si es así, que este es el centro comercial más grande de La Habana. Una persona hace 10 años que yo no vengo aquí. Y no le puedo decir lo impactada que yo estaba, porque imagínense que esto está como Cuba, así que en vez de avanzar lo que ha hecho es retroceder 1000 años atrás. Así que si quieres conocer cómo es un centro comercial aquí en Cuba, qué venden, en qué precio lo venden y sobre todo, en qué moneda la venden, ponte cómodo, que este video ya va a comenzar. Bueno, este centro comercial ocupa una manzana entera y como ven tiene 4 pisos. Ahora nos encontramos en la planta baja y aquí miren esto. Esto debería ser una cafetería, pero como todo en Cuba, está vacía. Bueno, miren esto, miren, mesas vacías porque obviamente no hay nada. De ese lado es como una zona para niños y la parte positiva es que es en moneda nacional. Bueno, ahora estamos subiendo a recorrer la tienda a ver qué encontramos. Y dato importante es que aquí no dejan grabar, así que voy a ver cómo me las arreglo para enseñarles más o menos los precios que tienen los productos aquí. Miren esto. Este es como una otra cafetería que como ven está cerrada y no hay nadie. Y aquí otra más que como ya de costumbre, cerrada. Porque supongo, y estoy completamente segura, es que no hay nada. Lo que ven aquí a mi espalda es el guardabolso, porque aquí para entrar a la tienda con bolsos grandes o más o menos pequeños, no importa, tienes que dejarlo en estos lugares. Aquí te dan como una tarjetita donde cuando ya termine la compra, lo que vayas a hacer, vienes aquí, entregas esa tarjetita y ya te dan el bolso. Porque aquí el cubano, ya saben, con tanta escasez, me entenderán que bueno, si tú entras con un bolso grande, lo que te quepa, así que ya sabes. En Cuba es muy difícil encontrar en las tiendas comidas y productos de primera necesidad. Hasta se pasa trabajo para encontrar cosas tan simples como la sal, aceite o papel sanitario. Y cuando aparece algo es en muy pocas cantidades, lo que provoca que las personas tengan que hacer largas colas. Muchas veces hacen la fila de un día para otro ante el miedo de no alcanzar. Pero lamentablemente, la mayoría de las veces solo consiguen comprar unos pocos. Acabo de salir de esa tienda que es para una tienda de niños, la verdad no había muchas cosas. Y lo que más me maravilla es que donde único aparece Pampers son la tienda de MLC. En las tiendas de moneda nacional no vas a encontrar Pampers. ¿Y saben cuánto cuesta? 10.63. Imagínense, para una persona, una madre cubana, cómo sería conseguir estos Pampers. Por eso la mayoría de las madres cubanas lo que usan son pañales, porque es tan caro el Pamper que es imposible usar cada día este producto. Déjenme decirle un detalle, adiós aire acondicionado en las tiendas. Estamos en tal crisis de que hace más aire aquí afuera que en las tiendas. En ninguna tienda hay puesto el aire acondicionado y hace un calor aquí insoportable. En Cuba, las personas reciben su salario en pesos cubanos, que es la moneda nacional. Sin embargo, en estas tiendas el dinero cubano no vale nada, ya que no puedes pagar con él. Solo aceptan una moneda virtual creada por el gobierno que se llama MLC, que se podría decir que vendría siendo el equivalente al dólar o al euro. Imagínense si son de México o España, por poner un ejemplo, que recibieran su salario en pesos mexicanos o en euros, pero que estos no les sirvieran para comprar en las tiendas, que para hacerlo tuvieran que cambiarlo en otra moneda y al hacerlo su salario perdiera casi todo el valor. Mira dónde botan la basura, en la misma tienda. Ahora vamos a entrar a esta tienda que ven aquí a mis espaldas, a ver qué tal está la ropa. Realmente los cubanos no compran aquí
porque o está muy cara, que él dale por hecho que es tan cara la ropa, la calidad no es muy buena y tampoco está a la moda. Entonces se estanca la ropa ahí. Y entre más tiempo pasan ahí, más se echan a perder. Bueno, tuve que salir corriendo de la tienda porque, Dios mío, qué calor. De verdad, si ustedes quieren rebajar, vengan a esta tienda que van a rebajar en cuestiones de segundos porque el calor es insoportable. Imagínense venir a una tienda que no hay casi nada y lo poquito que hay, los precios están por la nube y para nada están acorde con tu salario. Y no hay aire acondicionado en ninguna tienda ni aquí. Imagínense estar en este centro comercial, miren, que está cerrado y sin aire acondicionado. De verdad es una sauna enorme. Estoy sudando. Ya quiero salir de aquí. Una casa de chocolate que ni chocolate tiene. No está completamente vacía. Vamos a entrar aquí a ver qué encontramos. En el precio de 652. Imagínense cuando tiene que ahorrar un cubano que vive de su salario para poder pagarse o para poder comprar un split. Por lo barato, el ventilador. $75. Dios mío. Es 3 meses, más de 3 meses de un salario de un cubano. Uy, vamos para el televisor. Miren eso. 767. TCL, déjenme en los comentarios si ustedes conocen esa marca. 745 y RCA 840. Otra cosa también, déjenme en los comentarios cuánto venden estos televisores en su país. Un televisor pantalla plana en tu casa es más que un lujo, porque realmente miren los precios exorbitantes con los que venden, que ni siquiera, bueno, uno Samsung, lo demás es TCL y RCA, que son marcas, no sé si ustedes la conocen. Así que imagínense, la mayoría de los cubanos todavía lo que tienen en sus casas son televisores Hulu, que aquí se le dicen televisores Hulu, porque son los televisores que realmente se pueden permitir. Porque para comprarse un televisor de eso, o te mandan dinero de otro país, o tienes un negocio aquí que te lo puedas permitir, porque de lo contrario con tu salario pasan años y te es imposible porque tienes que comprarte otras cosas que son realmente más de necesidad que un televisor. Como pueden ver, es todo un dilema para el cubano poder comprar en estas tiendas, ya que para poder hacerlo tienen que hacerle frente primero al desabastecimiento y las largas colas. Después de que le pagan en una moneda con la que no pueden comprar aquí y para rematar los altos precios en lo que le venden las cosas, aun cuando los salarios en Cuba rondan por los $15-20 al mes. La verdad que es un descaro y un abuso. Y eso que cuando anunciaron todo lo del MNC, dijeron que iba a ser temporal y que con el dinero que se recaudara en estas tiendas, iban a comprar cosas para vender en las tiendas de moneda nacional. Y resulta que varios años después el MLC llegó para quedarse y ya casi no existen tiendas en pesos cubanos y las pocas que quedan están vacías. Bueno, ya me encuentro, como ven, miren, en el último piso y hasta ahora no he encontrado nada en ninguna tienda de producto de primera necesidad. Algo que tú digas, lo necesito y tengo que gastar el dinero. Nada. Bueno, ni can ni coay, que lo principal que un cubano va a una tienda es para ir a comprar comida. Y no lo hay. Y los electrodomésticos ya vieron los precios exorbitantes que tienen. Así que, qué decepcionante todo, la verdad. Con calor, precios elevados, y pensar que hace 10 años fue la última vez que vine aquí y para mí era un lujo venir aquí, era un sueño venir a este centro comercial y hoy, miren, qué decadencia se vive hoy en Cuba. Y si alguna vez vienen a Cuba, cosa que no les recomiendo, simplemente si vienen a ver algo de la realidad del pueblo cubano, sí, pero de otra forma no, y vienen a una tienda, prepárense para hacer cola, encontrarse con precios súper elevados, escasez de absolutamente todo y como un bono extra que me tocó a mí que no haya aire acondicionado en las tiendas. No sé qué les pareció esta tienda, este centro comercial. Déjenme en los comentarios cómo son los centros comerciales en tu país.
hagan una media comparación por ahí de este y el de su país. Yo en lo personal estoy bastante decepcionada porque imagínense si esto es un centro comercial y es supuestamente la tienda más grande de La Habana o una de las tiendas más grandes de La Habana, es así, ya se podrán imaginar cómo están las demás. Ya ustedes se podrán imaginar. Bueno, algo que me enteré preguntando porque realmente no sabía y ya me extrañaba un poco que no había visto ninguna tienda de cárnicos, es que estas dos tiendas, aparte me extrañaba que estuviera eso cerrado, y es que estas dos tiendas que ven a mis espaldas, la cogieron como tipo bodega y los productos que aquí venden son, ya saben, racionados y adivinen qué, aquí vienes a comprar con tu libreta de racionamiento. Así que nada, si te gustó el video y viste realmente cómo son los centros comerciales en Cuba, no como dicen, ya ustedes saben dónde, y eso que les estoy enseñando, uno de los mejorcitos. Así que no olviden suscribirse, es totalmente gratis y la verdad me ayuda muchísimo. Dejarme tu like y no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y por aquí. Así que nos vemos en un próximo video, los quiero muchísimo. Besos, te muy rápido que me estoy pasando.